Zwei kriegen wir noch, 3 können wir noch vertragen. Und wenn der 4. auch noch schmeckt, dann wird der 5. ausgelegt. Was soll das Geld im Altersheim bei Mutter? To you and your kid, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos en la temporada navideña. En la ciudad de Colonia, a los pies de la catedral, vamos a conocer hoy día el Mercado Navidad de Colonia. Y por supuesto también, ¿qué hay detrás de eso? El espíritu navideño en Alemania se respira, pero en todos los rincones. ¿Y por qué no? Si la mayoría de las costumbres que conocemos nacieron aquí, en Alemania. Hoy día vamos a conocer una de ellas, la de los mercados navideños. Yo soy Melanie, detrás de cámara me acompaña mi hermano Mario, y recorriendo el mercado les vamos a contar la historia de los mercados navideños. Are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me, oh Christmas tree. El mercado de Colonia, mercado navideño de Colonia, que parte a los pies de la catedral de Colonia, se extiende hasta el río Rin, en 4 prácticamente como nichos en el fondo, pero la principal temática de estos mercados son los Heinzelmännchen. ¿Qué son los Heinzelmännchen? Muy típicos de acá de Colonia, unos pequeños duendecitos. Vamos recorriendo el mercado mientras te cuento la historia de los Heinzelmännchen. Que tú vas a ver los Heinzelmännchen en cada uno de estos nichos, en los distintos mercaditos, etc. La historia de ellos viene de que antiguamente en Colonia existían unos pequeños duendecitos con gorritos de colores que durante las noches se levantaban y hacían todo el trabajo de la gente de Colonia. O sea, la gente de Colonia se acostaba a la noche y despertaba con todos sus trabajos hechos. El pan horneado, los herreros tenían su pega hecha también, etc. Bueno, ¿qué pasaba con estos duendecitos? Que si uno los veía, ellos no volverían a aparecer nunca más. Había una señora que tenía mucha curiosidad por estos pequeños duendecitos y decidió encender un pequeño farolito y recorrer en la noche el taller de su marido, que era un panadero si no me equivoco, para descubrir a estos duendecitos. Se asomó y vio miles de pequeños duendecitos haciendo el trabajo. Los duendecitos se asustaron, se fueron y nunca más volvieron a la ciudad de Colonia. Se dice que desde entonces la gente de acá tiene que trabajar. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you. Schnapstas es un carnaval, claro. Esto es para que la lleves durante la época de carnaval y te tomes tu traguito, con tu nombre incluido. Danke Ihnen. Dankeschön. Vamos a probar esto. Se ve bastante bueno. Yo los conocía más dulces, pero acá parece que son más bien salados. Mira, ahí estás tú. La oveja negra. ¿De dónde nace esta preciosa tradición de los mercados navideños? Bueno, podemos decir que nace en Alemania, así es, porque cuenta la leyenda que el primer mercado navideño del que se tiene constancia como tal fue en Dresden, Alemania. Esto durante el siglo XV. Pero si somos bien honestos, la verdad es que los comienzos reales son aún más antiguos, y eso por el siglo XII aproximadamente. En la ciudad de Viena se realizaba el Dezembermarkt, mercado de diciembre.
Esta era una especie de feria de 1 o 2 días durante el solsticio de invierno y el objetivo era permitir el último abastecimiento de la población antes del crudo invierno. Bueno, con el tiempo estos mercados de invierno comenzaron a vender cada vez más artesanías, tanto para decorar, para vestir o incluso como entretención, ya que los meses de invierno solían ser largos y de mucho aislamiento. Después incluyeron juguetes y dulces para consumir en los festejos navideños que estaban prontos a este mercado, llegando finalmente a los mercados que vemos hoy en día en casi todas las ciudades europeas, el mercado navideño. Incluso en los pequeños poblados podemos ver mercados navideños. De hecho, solo en Berlín hay 60 de estos mercados y en Nuremberg está el mercado más grande de Alemania. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne. Y aquí estamos en la fuente de los Heinzelmännchen. Cada una de esas figuritas representan estos pequeños hombrecitos que hacían el trabajo nocturno de la gente que vivía en Colonia. Y la señora que representaron allá arriba con el farol en su mano es justamente la que salió, vio los Heinzelmännchen y nunca más volvieron los Heinzelmännchen a Colonia. Einen haben wir schon, 2 kriegen wir noch, 3 können wir noch vertragen. Und wenn der 4. auch noch schmeckt, dann wird der 5. ausgedeckt. Was soll das Geld im Altersheim bei Muckefuck und Haferschleim? Prost! Super! Für Mutter noch eins, der Rest ist für die Plagen. Das ist Stimmung! Super! Gracias! Roten oder weiß? Rojo, blanco? Rojo. Y rojo, rot. Rot mit Ja. Schuss, Was ist mit Schuss? Baileys, Rum oder Amaretto. Este es un vino, se le llama Glühwein, es un vino caliente, con un pequeño toque de 8 alcohol. En este caso cogimos amaretto para darle un toque de dulce. La verdad es que es bien rico, pero sobre todo es calentito para el frío que está haciendo. Estamos en el podio fotográfico del mercado navideño de Colonia. Qué mejor lugar para despedir este video. Si les gustó, acuérdense del like y obviamente suscríbanse al canal porque así no se pierden ninguna de las próximas historias. Hasta un próximo capítulo.